Hay días en los que uno siente que el destino susurra. No grita, no golpea la puerta con urgencia, simplemente susurra como el viento entre las hojas secas de octubre, como el crujido de un papel viejo al desdoblarse. Y ese día, cuando vi al niño parado frente a la casa más humilde del pueblo, supe que algo estaba a punto de cambiar. No sabía qué, no sabía cómo, pero lo supe. Yo soy el cartero de este pueblo. Llevo años recorriendo estas calles polvorientas, entregando cartas que traen noticias de hijos lejanos, facturas que nadie quiere abrir, postales de turistas que alguna vez vivieron aquí y ahora nos miran con nostalgia desde ciudades de concreto. Conozco cada rostro, cada puerta, cada secreto que se filtra entre las rendijas de los buzones oxidados. He visto nacer niños y he entregado esquelas de muerte. He llevado cartas de amor que hicieron que parejas se casaran bajo el viejo campanario, y he entregado papeles de divorcio que partieron familias en dos. Soy testigo silencioso de las vidas que se desarrollan en estas calles estrechas, donde todos se conocen, y los secretos son tan escasos como la lluvia en verano. Mi nombre es Antonio, Antonio Vargas. Tengo 52 años. Aunque mi espalda a veces me hace sentir como si tuviera 70. Mi uniforme azul está desgastado en los codos, mis botas tienen más kilómetros que la mayoría de los coches del pueblo, y mi bolsa de cuero ha absorbido el olor de lluvia, sol, polvo y tiempo. Pero ese niño era diferente. Se llamaba Mateo, o al menos eso decía el sobre que llevaba en mi bolsa esa tarde de jueves. Un sobre amarillento, con bordes desgastados, sin remitente, solo un nombre escrito con letra temblorosa: Mateo Sánchez. La carta había llegado a la oficina de correos 3 días antes. Doña Marta, la encargada, me la había entregado con una expresión extraña en el rostro. Antonio, me había dicho, esta carta es rara. Mira el matasellos. Lo examiné. La carta había sido enviada desde la ciudad, pero el matasellos tenía más de 6 meses de antigüedad, como si hubiera estado perdida, extraviada en algún rincón olvidado del sistema postal. ¿Crees que todavía deba entregarla?, le pregunté. Doña Marta se encogió de hombros. Una carta es una carta, Antonio. Alguien la escribió, alguien necesita recibirla. Nunca sabemos qué historias llevan dentro. Tenía razón, por supuesto. En mis 20 años como cartero, había aprendido que cada sobre guardaba un universo. Algunas cartas traían alegría, otras dolor. Algunas resolvían misterios, otras los creaban. Y algunas cambiaban vidas completas. No sabía entonces que esta carta pertenecía a esa última categoría. La guardé en mi bolsa y continué con mi ruta durante los siguientes días. Pero cada vez que mis dedos rozaban ese sobre amarillento, sentía una extraña inquietud, como si la carta misma estuviera esperando, palpitando, viva. Finalmente, ese jueves por la tarde, llegó el momento de entregarla. La dirección me llevó hasta el final del camino de tierra, donde las casas ya no tienen números y las puertas cuelgan de bisagras cansadas. Era una vivienda pequeña, con paredes de madera agrietada y un techo de láminas que parecía a punto de rendirse ante la próxima tormenta. El jardín, si podía llamarse así, era un pedazo de tierra seca donde apenas crecían algunas hierbas amarillentas. No había flores, no había colores, solo la monotonía del abandono y la pobreza que se adhiere a todo como una segunda piel. En el porche, sentado sobre un cajón de madera que alguna vez había contenido naranjas, estaba él, Mateo. Tendría unos 9 años, quizá 10. Era difícil saberlo con certeza porque la desnutrición a veces hace que los niños parezcan más pequeños de lo que son. Vestía una camiseta 3 tallas más grande, probablemente heredada de algún primo o donada por la iglesia. Los pantalones estaban remendados en las rodillas con parches de diferente color. Sus pies descalzos columpiaban en el aire y en sus manos sostenía un pedazo de pan duro que mordisqueaba con lentitud, como si quisiera hacerlo durar toda la tarde. Su cabello negro estaba despeinado, largo, cayendo sobre sus ojos.
Tenía una mancha de tierra en la mejilla izquierda. Sus brazos eran delgados como ramas jóvenes. Pero no fue su pobreza lo que me detuvo. No fue la casa destartalada ni el polvo en sus mejillas. Fue su mirada. Cuando me vio llegar, levantó la vista. Y en ese instante juro que vi algo que no debería estar en los ojos de un niño. No era miedo, no era esperanza, era resignación. Era la mirada de alguien que ya había aprendido que la vida no trae cartas buenas, de alguien que había dejado de esperar hace mucho tiempo, de alguien que sabía, con una certeza devastadora, que las promesas se rompen y las personas se van. Era la mirada de un viejo atrapado en el cuerpo de un niño. Me detuve en seco, a varios metros de distancia. Algo en mi pecho se contrajo. He visto pobreza antes, he visto sufrimiento, pero esta era diferente. Esta era resignación, y la resignación en un niño es una de las cosas más tristes que existen en este mundo. Respiré hondo y me acerqué despacio, sintiendo el peso del sobre en mi mano como si fuera de plomo. «¿Mateo Sánchez?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió sin decir nada. Sus ojos oscuros no se apartaron de los míos. Había una intensidad en ellos, una forma de mirar que parecía ir más allá de las palabras, como si estuviera leyéndome, evaluándome, decidiendo si valía la pena confiar en mí. «Tengo una carta para ti». Por un segundo, algo cambió en su expresión, un destello, una chispa diminuta de algo que podría haber sido curiosidad o tal vez miedo. Sus ojos se abrieron ligeramente. Sus labios se separaron apenas, pero se apagó tan rápido como apareció, como una vela en medio de una tormenta. Dejó el pedazo de pan en el cajón junto a él y limpió sus manos en los pantalones. Luego me miró nuevamente, y su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro. «¿De quién?». Miré el sobre. No había remitente, solo su nombre y la dirección. «No lo sé, hijo. No dice». Mateo bajó la mirada. Vi cómo sus manos se cerraban en pequeños puños sobre sus rodillas. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Vi cómo tragaba saliva con dificultad. Y entonces, con una voz tan baja que apenas la escuché, dijo algo que me heló la sangre. «Es de mi papá, ¿verdad?». El mundo pareció detenerse por un momento. No supe qué responder, porque en ese momento no sabía nada. Pero algo dentro de mí, algo profundo y antiguo, me dijo que esa carta no era una simple entrega. Era una grieta en el tiempo. Era una puerta que había estado cerrada durante años y que ahora, de alguna forma, se estaba abriendo. «No lo sé, Mateo», respondí honestamente. «Pero hay una sola forma de averiguarlo». Le extendí el sobre. Mateo lo miró como si fuera una serpiente, como si tuviera miedo de que pudiera morderlo. Sus manos temblaban ligeramente mientras las extendía. Cuando finalmente tocó el sobre, se estremeció. Lo tomó con ambas manos como si fuera algo sagrado, como si fuera lo más frágil y lo más peligroso del mundo al mismo tiempo. Lo sostuvo contra su pecho. No lo abrió, solo lo sostuvo. Y en sus ojos vi algo que me partió el alma. Esperanza luchando contra el miedo de volver a creer. «¿Quieres que me quede mientras lo lees?», le pregunté suavemente. Él negó con la cabeza, apretando el sobre más fuerte contra su pecho. «No, todavía no. Primero tengo que...». Se detuvo, tragó saliva. «Primero tengo que asegurarme de que es real». ¿Qué podía decir a eso? ¿Qué palabras tenía para un niño que había aprendido a dudar de todo? ¿Cómo le dices a alguien tan joven que el mundo no siempre decepciona, cuando claramente el mundo lo había decepcionado una y otra vez? «Entiendo», dije simplemente. «Estaré por aquí si me necesitas». Mateo asintió, pero no levantó la mirada. Seguía mirando el sobre, acariciando los bordes con sus dedos pequeños, como si pudiera descifrar su contenido solo con el tacto. Me alejé lentamente de esa casa, pero cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Me volví una vez más antes de doblar la esquina. Mateo seguía en el mismo lugar, inmóvil, sosteniendo la carta como si fuera lo único real en su mundo. «¿Qué quieres que te diga? Soy solo un cartero. Entrego papel, tinta, palabras que otros escribieron». Pero en ese momento sentí que estaba entregando algo mucho más grande, algo que podía sanar o romper definitivamente.
Y mientras caminaba de regreso al pueblo, con el atardecer pintando el cielo de naranjas y púrpuras, no podía dejar de preguntarme, ¿quién le escribía a Mateo? ¿Y por qué una carta sin remitente llegaba justo ahora, después de quién sabe cuántos años? Algo me decía que esta historia apenas comenzaba. Si esta historia te está tocando el corazón, quédate conmigo, porque lo que descubrí después cambió no solo la vida de Mateo, sino también la mía. Y tal vez, solo tal vez, también cambie algo en ti. Déjame un comentario si alguna vez has esperado una carta que nunca llegó, porque todos, en algún momento, hemos esperado algo que parecía imposible. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi pequeña casa al otro lado del pueblo, mirando el techo, mientras la luna pintaba sombras en las paredes. El viento soplaba suavemente afuera, haciendo crujir las ramas del viejo nogal que crecía junto a mi ventana. Podía escuchar el ladrido distante de algún perro, el murmullo del río que atravesaba el pueblo, los sonidos nocturnos que se vuelven tan familiares cuando vives en un lugar durante décadas. Pero no podía dejar de pensar en Mateo, en su mirada, en esa carta. Llevo 20 años siendo cartero, he visto de todo. Cartas de amor que nunca fueron respondidas, notificaciones de muerte que llegaron demasiado tarde, sobres llenos de billetes que salvaron familias al borde del abismo, fotografías de bebés enviadas a abuelos que vivían demasiado lejos, certificados universitarios que llegaban en sobres gruesos y hacían que las familias lloraran de alegría. Cartas de rechazo que rompían sueños, cartas de aceptación que los construían. Pero nunca había sentido esto, esta inquietud, esta certeza de que algo importante estaba sucediendo y yo era parte de ello, aunque no supiera cómo ni por qué. Me levanté de la cama cerca de las 3 de la mañana. Fui a la cocina y me preparé un té. Me senté junto a la ventana, observando el pueblo dormido bajo la luz plateada de la luna. Las casas eran sombras oscuras contra el cielo. Las calles estaban vacías. Todo estaba en silencio. Pensé en mi propia vida, en cómo había llegado a ser cartero. No había sido mi sueño de niño. Había querido ser maestro, enseñar literatura, compartir mi amor por las palabras y las historias. Pero la vida tiene una forma curiosa de llevarnos por caminos que nunca imaginamos. Mi padre murió cuando yo tenía 18 años. Mi madre estaba enferma. Mis hermanos menores necesitaban comida, ropa, educación. Así que cuando surgió el puesto de cartero en el pueblo, lo tomé. Era un trabajo estable, un salario seguro, una forma de mantener a mi familia unida. Y me quedé. Durante 20 años me quedé. Vi a mis hermanos crecer, estudiar, formar sus propias familias. Vi a mi madre envejecer y finalmente descansar en paz. Y yo seguí siendo el cartero, el hombre que conectaba a las personas con palabras escritas en papel. No me arrepentía, pero a veces, en noches como esta, me preguntaba qué habría sido de mi vida si hubiera tomado otro camino. Y luego pensaba en Mateo, ese niño que ni siquiera tenía la opción de elegir su camino, que había nacido en la pobreza y parecía destinado a permanecer en ella, que esperaba cartas que nunca llegaban, hasta ahora. Decidí que a la mañana siguiente volvería a visitarlo. No tenía ninguna razón oficial, no había más cartas que entregar, pero algo me llamaba, como un imán invisible, como una promesa que había hecho sin darme cuenta. Quizás era porque yo también había sido un niño que esperaba, que deseaba que su padre no hubiera muerto, que soñaba con recibir una señal de que todo estaría bien, y aunque nadie había estado ahí para mí en ese momento, tal vez podía estar ahí para Mateo ahora. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo de rosas pálidos y amarillos suaves. Me vestí con mi uniforme de siempre, me preparé un café fuerte y salí a las calles del pueblo. El aire olía a tierra húmeda y pan recién horneado. Doña Rosa ya estaba abriendo su panadería y el aroma que salía de su horno era como un abrazo cálido. Don Miguel barría la entrada de su tienda. Las primeras luces se encendían en las casas. El pueblo despertaba, como lo había hecho durante siglos, con la lentitud y la paciencia de quien sabe que el tiempo es abundante,
pero yo no sentía que el tiempo fuera abundante. Sentía urgencia, una necesidad de saber si Mateo estaba bien, si había abierto la carta, si había encontrado lo que fuera que estaba buscando en esas páginas amarillentas. Llegué a su casa cerca de las 8 de la mañana. Mateo estaba en el mismo lugar, sentado en el porche, con la carta aún cerrada en sus manos. Había dormido con ella, podía notarlo. El sobre estaba más arrugado ahora, manchado con algo que parecían lágrimas secas. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera cerrado los ojos en toda la noche. Cuando me vio llegar, no se sorprendió. Era como si hubiera sabido que yo volvería. «Buenos días, Mateo», dije suavemente, deteniéndome al pie de los escalones del porche. Él levantó la vista. Sus ojos estaban cargados de una emoción tan profunda que dolía mirarlos. «No puedo abrirla», susurró. «Tengo miedo». Me senté a su lado en los escalones. El sol de la mañana caía sobre nosotros, tibio y paciente. Podía escuchar el canto de los pájaros en los árboles cercanos, el murmullo del río a la distancia, los sonidos de la vida continuando a nuestro alrededor, mientras nosotros nos sentábamos en ese pequeño porche, atrapados en un momento que parecía existir fuera del tiempo. «¿Miedo de qué, Mateo?», pregunté finalmente. Él sostuvo la carta con más fuerza, como si temiera que se desvaneciera si la soltaba. «Miedo de que sea verdad», respondió. «Y miedo de que no lo sea». Guardé silencio. A veces las palabras no son necesarias. A veces solo hay que estar presente. A veces la compañía es el único consuelo que podemos ofrecer. Después de un largo rato, Mateo comenzó a hablar, y lo que me contó me rompió el corazón en 1000 pedazos. Su padre se había ido cuando él tenía 3 años. Una mañana simplemente no estaba. No hubo despedida. No hubo explicación. Solo un espacio vacío en la cama, una silla vacía en la mesa del desayuno, una ausencia que se sentía como un agujero negro en el centro de todo. Su madre le dijo que había tenido que irse lejos por trabajo, que volvería pronto, pero pronto se convirtió en semanas. Las semanas en meses, los meses en años, y los años en un silencio tan profundo que Mateo había aprendido a vivir con él como si fuera una parte más de su cuerpo. Al principio lo esperaba todos los días, me contó Mateo mirando al horizonte. Me sentaba aquí, en este porche, y miraba el camino. Cada vez que veía una figura en la distancia, mi corazón latía más rápido. Pensaba, es él, hoy es el día. Hoy vuelve. Su voz era monótona, como si estuviera contando la historia de otra persona. Pero nunca era él. Era don Miguel yendo a su tienda, o el señor Ramírez volviendo de su campo, o usted trayendo cartas, siempre cartas para otros, nunca para mí. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Dejé de esperar cuando cumplí 6 años. Mamá me hizo una torta pequeña con lo poco que tenía. Sopló una vela conmigo porque no teníamos dinero para más. Y mientras soplábamos juntos, pensé, él no va a volver, nunca va a volver. Y tengo que dejar de esperar porque me está matando. El dolor en su voz era tan tangible que podía tocarlo. Mi mamá trabaja todo el día, continuó. Limpia casas, lava ropa, hace lo que puede. Sale cuando todavía está oscuro y vuelve cuando ya está oscuro otra vez. Y yo me quedo aquí, solo, pensando, preguntándome qué hice mal para que él se fuera. Mateo, dije suavemente, tú no hiciste nada mal. Él me miró con esos ojos viejos atrapados en un rostro joven. Entonces, ¿por qué se fue? ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué nunca escribió? ¿Por qué nunca...? Su voz se quebró. ¿Por qué nunca le importamos? No tenía respuesta para eso, porque la verdad era que no sabía. No sabía qué pasaba por la mente de un hombre que abandonaba a su familia. No sabía qué tipo de dolor o miedo o desesperación podía llevar a alguien a dejar atrás lo más preciado. Y ahora llega esta carta, dijo Mateo, mirando el sobre en sus manos. Después de 7 años. 7 años de silencio. Y no sé si quiero saber qué dice, porque si dice que me extraña, que lo lamenta, que quiere volver, ¿cómo puedo creerle? ¿Cómo puedo confiar otra vez? Tragó saliva con dificultad. Pero si dice que se olvidó de nosotros,
que nunca va a volver, que fue un error tenerme. No sé si puedo soportarlo, no sé si puedo escuchar esas palabras y seguir respirando. Y ahí estaba el verdadero miedo. No era miedo a la decepción, era miedo a la esperanza. Porque la esperanza duele. La esperanza te abre el pecho y te deja vulnerable. Y cuando eres un niño que ha aprendido a vivir sin ella, cuando has construido murallas alrededor de tu corazón para protegerte del dolor, recuperarla es aterrador. Porque si vuelves a esperar y te vuelven a decepcionar, no estás seguro de que puedas sobrevivir otra vez. Le puse una mano en el hombro. Era tan pequeño, tan frágil. Podía sentir sus huesos bajo mi palma. Mateo, esa carta llegó por una razón. Alguien quiso que la recibieras. Y creo que mereces saber qué dice. Pero es tu decisión, completamente tuya. Yo solo soy el mensajero, y sin importar lo que decidas, sin importar lo que diga esa carta, voy a estar aquí. Él me miró durante un largo momento, y luego muy lentamente asintió. Se quedará conmigo mientras la leo. Por supuesto. Con manos que temblaban tanto que apenas podían sostener el papel, Mateo deslizó su dedo bajo el borde del sobre. El papel crujió, rompiendo un silencio de 7 años. Dentro había una sola hoja doblada en 3 partes, amarillenta por el tiempo. Mateo la sacó lentamente, como si temiera que las palabras fueran a saltar y atacarlo. La desdobló con cuidado. Sus ojos comenzaron a moverse sobre las líneas escritas con tinta azul que se había desvanecido ligeramente con el tiempo, y comenzó a leer. Pero antes de contarte qué decía esa carta, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has esperado algo con todo tu corazón, tanto que el miedo de no recibirlo te paraliza? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre proteger tu corazón o abrirlo a la posibilidad de volver a creer? Si esta historia te está tocando, déjame un comentario contándome. Cuéntame tu experiencia. Y si quieres saber qué decía esa carta, qué palabras había escrito ese padre ausente, no te vayas. Porque lo que está escrito ahí va a cambiar todo. Suscríbete para no perderte ni un momento de esta historia. Las palabras estaban escritas con letra irregular, como si la mano que las trazó temblara de emoción o de arrepentimiento. Había manchas en el papel, marcas circulares que parecían lágrimas secas. La tinta se había corrido en algunos lugares, haciendo que ciertas palabras fueran difíciles de descifrar. Mateo las leyó en voz baja, tan baja que tuve que inclinarme para escuchar. Su voz se quebraba en cada palabra, como si cada frase fuera un pedazo de vidrio que le cortaba la garganta al salir. Querido Mateo, no sé si algún día leerás esto. No sé si esta carta llegará a tus manos, si la oficina de correos podrá encontrarte, si todavía vives en la misma casa donde te dejé cuando eras apenas un bebé que comenzaba a caminar. No sé nada. Y esa ignorancia es el castigo que merezco. Pero necesito intentarlo. Necesito que sepas la verdad, aunque la verdad no sea suficiente. Aunque la verdad no borre los años de ausencia, aunque la verdad no te devuelva todo lo que te robé. Me fui porque era un cobarde. No hay otra forma de decirlo. No hay excusas bonitas que puedan envolver esta realidad fea. Era un cobarde, Mateo. Un hombre aterrado que huía de sus propias sombras. Tenía deudas, malas deudas con gente mala. Había apostado dinero que no teníamos, buscando una salida rápida a nuestra pobreza. Pensé que podía multiplicar lo poco que ganaba, que podía darles a tu madre y a ti una vida mejor, pero solo hundí más el barco que ya se estaba ahogando. Las amenazas comenzaron, hombres tocando a nuestra puerta a medianoche, llamadas telefónicas con voces que prometían cosas terribles. Y yo tuve miedo, miedo de que te hicieran daño, miedo de que lastimaran a tu madre. Miedo de que mi estupidez destruyera a las 2 personas que más amaba en este mundo. Pensé que si me iba, si desaparecía, ellos me seguirían a mí.
Pensé que podrían construir una vida sin mi peso, sin mi sombra, sin el peligro que yo había traído a nuestra puerta. Pensé que estaba siendo noble, que estaba salvándolos, pero lo que no entendí entonces, y que me ha destrozado todos estos años, es que lo único que realmente necesitaban era que yo estuviera ahí, que enfrentara mis errores, que pidiera ayuda, que me quedara y luchara, no que huyera como un perro con la cola entre las patas. He pensado en ti cada día, Mateo, cada maldito día. Me pregunto cómo eres ahora, si eres alto o bajo, si te gustan los mismos juegos que a mí cuando era niño, si todavía te gustan las historias antes de dormir o si ya eres demasiado grande para eso, si tienes mis ojos o los de tu madre, si eres bueno en la escuela, si tienes amigos, si a veces, en algún momento silencioso de la noche, me recuerdas, o si me has olvidado completamente. Y no te culparía si lo has hecho. Sería lo mejor para ti, olvidarme, seguir adelante sin el fantasma de un padre que nunca estuvo ahí cuando lo necesitaste. Pagué mis deudas, Mateo. Me tomó años. Trabajé en construcción, en fábricas, en cocinas de restaurantes, en cualquier lugar que me aceptara. Dormí en cuartos compartidos con 10 hombres. Comí arroz con sal durante meses. Ahorré cada peso. Y cuando finalmente pagué la última deuda, cuando finalmente fui libre, me di cuenta de que había perdido 7 años de tu vida. 7 años que nunca volverán. Tus primeros días de escuela, tus cumpleaños, tus caídas y tus triunfos, tu risa, tu llanto, todo. No tengo derecho a pedirte perdón, no después de tanto tiempo, no después de haberte fallado de la forma más fundamental en que un padre puede fallar a un hijo. Pero si algún día quieres conocerme, si hay aunque sea una pequeña parte de ti que todavía se pregunta por mí, que necesita respuestas, que quiere mirarme a los ojos y decirme todo lo que has guardado durante estos años, estaré esperando. ¿Recuerdas el viejo sauce junto al río? El lugar donde solíamos ir cuando eras pequeño, tan pequeño que cabías en mis brazos, te cargaba en mis hombros y caminábamos hasta allá. Me decías que las ramas del sauce eran como cortinas mágicas que nos llevaban a otro mundo, y yo te seguía el juego, inventando historias sobre reinos escondidos detrás de esas cortinas verdes. Estaré ahí, cada domingo al atardecer, esperando. No sé cuántos domingos tendré, no sé si viviré lo suficiente para verte llegar, pero estaré ahí, porque es lo único que puedo hacer ahora, esperar, como tú esperaste durante años que yo volviera. Si decides venir, hijo, si decides darme esa oportunidad que no merezco, solo quiero mirarte, escucharte, conocerte. No espero tu perdón, no espero que me llames papá si esa palabra se siente vacía en tu boca. Solo espero la posibilidad de estar en tu presencia, de respirar el mismo aire que tú, de saber que estás bien. Y si decides no venir, si decides que es demasiado tarde, que el daño es demasiado profundo, que no hay puente lo suficientemente fuerte para cruzar el abismo que yo creé, también lo entiendo. Y seguiré yendo al sauce cada domingo de todas formas, porque la esperanza de verte es lo único que me mantiene vivo, con todo mi amor, mi vergüenza y mi arrepentimiento eterno, tu padre, Rafael Sánchez. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Pude escuchar el viento susurrando entre las hojas, pude escuchar el crujido distante de una carreta pasando por el camino principal, pude escuchar todo excepto la respiración de Mateo, porque él había dejado de respirar. Sostenía la carta con ambas manos, sus nudillos blancos de la fuerza con que la apretaba. Lágrimas corrían por sus mejillas en ríos constantes, pero no hacía ningún sonido. Solo lloraba en silencio, como si hubiera aprendido hace mucho tiempo a no molestar a nadie con su dolor, a no ocupar demasiado espacio con sus emociones, a sufrir en silencio, porque el mundo ya tenía suficientes problemas sin agregar los suyos. Finalmente soltó un sollozo, uno solo, pero fue tan desgarrador que sentí como si algo se rompiera dentro de mi propio pecho. Él me recuerda, susurró Mateo entre lágrimas. Recuerda el sauce, recuerda las historias,
Recuerda, no pudo continuar. Se dobló sobre sí mismo, abrazando la carta contra su estómago, meciéndose ligeramente hacia adelante y hacia atrás. 7 años de dolor saliendo de golpe, 7 años de preguntas sin respuesta, 7 años de sentirse abandonado, no deseado, olvidado. Y ahora esto, esta carta, estas palabras que explicaban todo y nada al mismo tiempo. Lo abracé, no pregunté, no pedí permiso. Simplemente puse mis brazos alrededor de ese niño pequeño y lo sostuve mientras se rompía. Porque a veces no necesitamos palabras, a veces solo necesitamos saber que no estamos solos en nuestro dolor. Mateo lloró contra mi hombro durante lo que pareció una eternidad. Su cuerpo se sacudía con sollozos que venían desde lo más profundo de su ser. Empapó mi uniforme con sus lágrimas, pero no me importó. Nada importaba excepto estar ahí, ser esa presencia constante que su padre no había sido. Poco a poco, sus sollozos comenzaron a calmarse. Su respiración se volvió más regular. Se apartó lentamente, limpiándose los ojos con las palmas de sus manos. ¿Recuerdas ese lugar?, le pregunté suavemente. ¿El sauce junto al río? Mateo asintió, todavía hipando ocasionalmente. Solíamos ir cuando yo era muy pequeño, antes de que se fuera. Su voz era apenas un susurro. Él me cargaba en sus hombros y caminábamos hasta allá. El camino parecía eterno para mí entonces, pero en sus hombros me sentía como si pudiera tocar el cielo. Cerró los ojos, recordando. Me decía que ese era nuestro lugar secreto, que detrás de las ramas del sauce había un mundo mágico donde podíamos ser cualquier cosa. Yo era un príncipe, él era mi caballero, y juntos salvábamos reinos imaginarios. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pensé que lo había imaginado. Pensé que tal vez esos recuerdos no eran reales, que mi mente los había inventado para llenar el vacío. Son reales, Mateo. Todo fue real, y él lo recuerda. Después de todos estos años, lo recuerda. ¿Pero por qué ahora?, preguntó con voz rota. ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Por qué no antes? Era una buena pregunta, una pregunta justa, y yo no tenía todas las respuestas. A veces las personas necesitan tiempo para encontrar el valor, dije. A veces el miedo nos paraliza tanto que tardamos años en poder movernos otra vez. No lo justifico, Mateo. Lo que hizo tu padre fue terrible, imperdonable incluso, pero está intentando. Después de tanto tiempo, está intentando. Mateo miró la carta otra vez, sus ojos recorriendo las palabras que ya había leído. Dice que tiene deudas, que tuvo que irse para protegernos. Lo dice. ¿Crees que es verdad? Pensé en eso cuidadosamente. Creo que es su verdad, pero eso no significa que fuera la única opción. Podría haber pedido ayuda, podría haberse quedado y enfrentado sus problemas con tu madre a su lado, pero eligió huir, y esa elección, sin importar sus razones, tuvo consecuencias. Consecuencias que tú has vivido cada día durante 7 años. Mateo asintió lentamente, procesando. Está en el sauce, cada domingo, esperándome. Eso dice. ¿Crees que deba ir? Miré a ese niño con su ropa remendada y sus ojos viejos, y sentí un amor tan profundo por él que me sorprendió. No era mi hijo, lo había conocido apenas ayer, pero en ese corto tiempo se había convertido en alguien importante para mí. Creo que esa es una decisión que solo tú puedes tomar, Mateo. Pero te diré algo que he aprendido en mis 52 años de vida. El arrepentimiento de no intentar duele más que el dolor de intentar y fallar. Las preguntas sin respuesta nos persiguen más que las respuestas dolorosas. Hice una pausa. Si vas, y es terrible, si te decepciona otra vez, al menos sabrás. Tendrás certeza. Podrás cerrar esa puerta y seguir adelante sabiendo que lo intentaste. Pero si no vas, siempre te preguntarás, ¿y si hubiera ido? ¿Y si esta vez era diferente? ¿Y si perdí mi única oportunidad? Mateo me miró con esos ojos inmensos. Tengo miedo, lo sé, hijo, pero el miedo no significa que no seas valiente. Ser valiente significa hacer algo aunque tengas miedo, y tú ya has sido más valiente de lo que cualquier niño debería tener que ser. Nos quedamos sentados en ese porche durante horas. El sol subió más alto en el cielo. El calor del mediodía llegó y pasó. Vecinos pasaron por el camino. Algunos nos saludaron,
Otros simplemente miraron con curiosidad, pero nosotros no nos movimos. Mateo me contó más sobre su vida. Me habló de su madre, Esperanza, que se llamaba apropiadamente porque era una mujer que nunca había perdido la esperanza a pesar de todo, que trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, limpiando casas de familias más ricas, lavando ropa a mano en el río, haciendo cualquier trabajo que pudiera encontrar. Me contó sobre las noches en que cenaban solo tortillas con sal porque no había dinero para más, sobre los inviernos en que pasaban frío porque no podían pagar leña, sobre las veces que enfermó y su madre lo cuidó con remedios caseros porque no podían pagar al médico. Me contó sobre la escuela, donde algunos niños se burlaban de él por su ropa remendada y sus zapatos rotos, sobre cómo había aprendido a ser invisible, a pasar desapercibido, a no llamar la atención para no ser molestado. Pero también me contó sobre las cosas buenas, sobre cómo su madre le cantaba canciones por las noches, las mismas canciones que su abuela le había cantado a ella, sobre cómo hacía figuras de sombras en la pared con sus manos cuando no podían pagar velas, sobre cómo en los días especiales compraban un dulce y lo partían en dos, saboreándolo lentamente para que durara más. Me contó sobre los recuerdos fragmentados que tenía de su padre, el olor a tabaco de pipa que todavía asociaba con seguridad y protección, las manos ásperas y grandes que lo sostenían, la risa profunda que hacía vibrar todo su cuerpo cuando él lo abrazaba, la barba rasposa que le hacía cosquillas cuando le daba besos en la mejilla, y me contó sobre el enojo, sobre las noches en que se quedaba despierto preguntándose qué había hecho mal para que su padre se fuera, sobre las veces que vio a otros niños jugando con sus papás en el parque y sintió un vacío tan grande que no podía respirar, sobre los cumpleaños sin regalo, las navidades sin árbol, los momentos importantes que vivió solo. ¿Cree que pueda perdonarlo?, me preguntó finalmente, cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. ¿Cree que es posible perdonar algo así? Pensé en eso cuidadosamente. El perdón no es algo que sucede de golpe, Mateo. No es un interruptor que enciendes y todo está bien. Es un proceso, a veces un proceso largo y doloroso, y a veces, incluso después de perdonar, las cicatrices permanecen. Me volví para mirarlo directamente. Pero el perdón no es para él, Mateo, es para ti, porque cargar odio y resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Te enferma, te consume, te impide ser feliz. Y si no puedo, y si intento y no puedo perdonarlo, entonces también está bien. No hay un manual de instrucciones para esto, no hay una forma correcta de sentir. Lo que sea que sientas es válido. Tu enojo es válido, tu dolor es válido, y tu confusión también. El sol estaba bajo ahora, pintando el cielo de colores imposibles, naranjas que sangraban en rojos, púrpuras que se fundían en rosas. «Si decido ir el domingo, ¿vendrá conmigo?», preguntó Mateo en voz baja. «No quiero hacerlo solo». Le puse una mano en el hombro. «Por supuesto, no tienes que hacer esto solo, Mateo. Nunca más tienes que hacer nada solo». Él asintió. Y por primera vez, desde que lo había conocido, sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, llena de miedo, pero también de algo más, algo que parecía esperanza. Me despedí de Mateo cuando su madre llegó a casa esa noche. Esperanza Sánchez era una mujer delgada, con el rostro marcado por años de trabajo duro y preocupación. Sus manos eran ásperas, con callosidades de tanto lavar y limpiar. Tenía el cabello negro recogido en una trenza apretada, con algunos mechones grises que había ganado antes de tiempo. Sus ojos, sin embargo, tenían la misma profundidad que los de Mateo, y cuando me miró, vi inteligencia, fuerza y una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Vestía un vestido simple y gastado, con manchas de lejía en las mangas. Llevaba una bolsa de tela con algunas verduras que probablemente le habían regalado en una de las casas donde trabajaba. Sus zapatos estaban desgastados, con los talones desnivelados de tanto caminar.
«Usted es el cartero», dijo cuando me vio. No era una pregunta. «Sí, señora, Antonio Vargas». Ella miró a Mateo, que todavía sostenía la carta en sus manos, y inmediatamente entendió que algo había cambiado. «¿Qué pasó?», preguntó dejando caer su bolsa y corriendo hacia su hijo. «¿Estás bien, mi amor?». Mateo le extendió la carta sin decir palabra. Esperanza la tomó con manos temblorosas. Vio el nombre en el sobre, vio la letra y cerró los ojos. «No», susurró. «No, no, no. Mamá, ¿cómo se atreve?». Su voz subió de volumen. «¿Cómo se atreve después de 7 años? ¿Ahora quiere volver? ¿Ahora se acuerda de que tiene un hijo?». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero ella no las limpió. Estaba temblando de ira y dolor. «Mamá, por favor, léela», dijo Mateo suavemente. «No necesito leerla. Sé lo que dirá. Excusas, promesas vacías, palabras bonitas que no significan nada». «Mamá». Ella finalmente abrió los ojos y miró a su hijo. Y lo que vio ahí, la esperanza en los ojos de Mateo, la necesidad desesperada de creer, la detuvo. Se sentó pesadamente en los escalones del porche, desplegó la carta y comenzó a leer. Yo me quedé de pie a un lado, sin saber si debía irme o quedarme. Finalmente Mateo me hizo una señal para que me quedara, así que permanecí ahí, testigo silencioso de este momento intensamente privado. Mientras Esperanza leía, su expresión pasó por una gama completa de emociones: ira, dolor, incredulidad, más ira, y luego, lentamente, algo más suave, algo que parecía comprensión, aunque no necesariamente perdón. Cuando terminó, dobló cuidadosamente la carta y se la devolvió a Mateo. «¿Quieres ir?», le preguntó directamente. «¿Quieres ver a tu padre?». Mateo asintió. Esperanza cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió nuevamente, había tomado una decisión. «No confío en él», dijo. «No después de lo que hizo, no después de cómo nos dejó, pero...». Miró a Mateo con tanto amor que dolía presenciarlo. «Pero tú mereces tener un padre, mereces tener respuestas, y si esto es lo que necesitas, te apoyaré. Pero yo voy contigo, no vas a verlo solo. El señor Antonio también vendrá», dijo Mateo. «¿Verdad?». Me miraron ambos, madre e hijo, con expresiones tan similares que por un momento parecían espejos el uno del otro. «Si me quieren ahí, estaré ahí», dije. «Será un honor acompañarlos». Esperanza asintió. «El domingo, entonces». Pero Mateo se arrodilló frente a él tomando sus manos entre las suyas. «Quiero que entiendas algo. No importa lo que pase ese día. No importa si tu padre cumple su promesa o si nos decepciona otra vez. Tú y yo siempre estaremos juntos. Somos un equipo. Siempre lo hemos sido. Y eso no va a cambiar nunca. Lo sé, mamá. ¿Lo sabes? ¿De verdad lo sabes? Porque puedo ver en tus ojos que estás empezando a esperar. Y tengo miedo de que...». Su voz se quebró. «Tengo miedo de que te hagan daño otra vez, mi amor. Y no sé si mi corazón puede soportar verte roto una vez más». Mateo abrazó a su madre. «Tengo que intentarlo, mamá. Tengo que saber». Ella lo sostuvo con fuerza, como si temiera que si lo soltaba, él desaparecería. «Lo sé», susurró contra su cabello. «Lo sé». Me despedí de ellos esa noche con una sensación extraña en el pecho. Era una mezcla de esperanza y aprensión, porque sabía que el domingo podía traer un hermoso reencuentro o una devastadora decepción, y no tenía forma de saber cuál sería hasta que llegara el momento. ¿Tú qué crees que pasará? ¿Crees que el padre estará esperando bajo el sauce? ¿O será esta otra promesa rota? Déjamelo en los comentarios. Cuéntame qué harías tú en el lugar de Mateo. ¿Irías a encontrarte con un padre que te abandonó? Y si esta historia te está llegando al alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que sucede el domingo es algo que no querrás perderte. Los días que siguieron pasaron con una lentitud torturante. Continué con mi ruta habitual, entregando cartas, paquetes, facturas, todo el flujo constante de comunicación que mantiene a un pueblo conectado con el mundo exterior, pero mi mente no estaba en mi trabajo, estaba en Mateo, en la carta, en lo que vendría. Cada vez que pasaba frente a su casa, veía su pequeña figura en el porche. Ya no sostenía la carta, su madre la había guardado en un lugar seguro, pero había algo nuevo en sus manos. Algo que me había perdido la primera vez.
Era una figurita tallada en madera. El viernes, cuando pasé a entregar correspondencia a los vecinos, no pude resistir la curiosidad. Me acerqué al porche donde Mateo estaba sentado, tallando con un cuchillo pequeño y romo. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Él levantó la vista y me mostró la figurita. Era tosca, claramente el trabajo de manos inexpertas, pero podía ver lo que estaba tratando de crear, un hombre con un niño en sus hombros. «Mamá me dijo que papá solía tallar», explicó Mateo. «Así que estoy intentando, para cuando lo vea, para mostrarle que yo también puedo». Algo se apretó en mi garganta. «Es hermoso, Mateo. No es muy bueno», admitió, mirando críticamente su trabajo. «Pero estoy mejorando. Don Ernesto me prestó un cuchillo y me está enseñando algunos trucos». Don Ernesto era el carpintero del pueblo, un hombre viejo con manos sabias y un corazón más grande que su taller. «Don Ernesto sabe sobre la carta». Mateo asintió. «Se lo conté. Dijo que mi papá solía ir a su taller cuando era joven. Dijo que papá tenía manos buenas para la madera, que podía hacer que la madera cantara». Esas fueron sus palabras. «Hacer que la madera cantara». Sonrió ligeramente. «Me gusta esa idea, que la madera pueda cantar». Me senté junto a él, observando sus manos trabajar. Cada movimiento era cuidadoso, deliberado. Estaba poniendo todo su corazón en esa pequeña figura de madera. «¿Tienes miedo del domingo?», le pregunté suavemente. Mateo hizo una pausa en su tallado. «Sí, pero también estoy, ¿cómo se dice cuando tienes miedo, pero también quieres que algo pase? Ansioso, o tal vez esperanzado. Eso, las dos cosas». Volvió a su trabajo. «Mamá está más asustada que yo, creo. La escuché llorar anoche. Intentó hacerlo en silencio, pero las paredes son delgadas. La escuché. Su voz era neutral, pero podía ver el dolor en sus ojos. Tu madre te ama mucho, Mateo. Por eso tiene miedo, porque ha visto cuánto sufriste cuando tu padre se fue. Ha vivido contigo cada día de ese dolor, y ahora tiene miedo de que vuelvas a sufrir». «Lo sé, pero creo que ya he sufrido lo peor. Ya viví 7 años sin él. Ya pasé por la parte en que me preguntaba si era mi culpa. Ya lloré todas las lágrimas. Entonces, ¿qué más puede pasar?». Era una lógica infantil, pero había cierta sabiduría en ella. «Tienes razón», admití. «Ya has sobrevivido lo peor, y sobreviviste. Eres más fuerte de lo que crees, Mateo». Él me miró con esos ojos que parecían contener siglos. «¿Usted tiene hijos, señor Antonio?». La pregunta me tomó por sorpresa. «No, nunca me casé, nunca tuve la oportunidad». «¿Por qué?». Era una pregunta simple con una respuesta complicada. «Estuve muy ocupado cuidando a mi familia cuando era joven», expliqué. «Mi padre murió, mi madre estaba enferma, mis hermanos menores me necesitaban, y cuando finalmente tuve tiempo para pensar en mi propia vida, en formar mi propia familia, ya era tarde, las oportunidades habían pasado». «¿Se arrepiente?». Pensé en eso, honestamente. A veces veo familias como la tuya, incluso con todos los problemas que han tenido, y siento nostalgia por algo que nunca tuve. Pero no me arrepiento de las decisiones que tomé. Mi familia me necesitaba y estuve ahí para ellos, y ahora tengo sobrinos que me adoran, hermanos que me respetan, y una vida que, aunque no es lo que imaginé, es buena». Mateo asintió pensativamente. «Creo que eso lo hace un buen hombre, señor Antonio, que se quedó cuando lo necesitaban. Mi papá no se quedó. Tu papá hizo una mala elección, Mateo, pero una mala elección no define toda la vida de una persona. Tal vez ahora está tratando de hacer mejores elecciones. Tal vez». Nos quedamos en silencio por un momento, Mateo trabajando en su figurita y yo simplemente presente, ofreciendo compañía. «Señor Antonio», dijo finalmente, «¿cree que él realmente estará ahí el domingo?». Era la pregunta que había estado evitando, porque no quería darle falsas esperanzas ni prepararlo para la decepción. «Honestamente, Mateo, no lo sé. Espero que sí. Pero incluso si no está, eso no significa que el intento no valió la pena. Significa que has hecho todo lo que podías hacer, y a veces eso es suficiente». Él pensó en eso, sus manos pausando en su trabajo. «¿Puedo decirle algo, señor Antonio? Algo que no le he dicho a mi mamá porque no quiero preocuparla más. Claro, tengo miedo de que si él no está ahí, de que si esto es otra mentira,
Tengo miedo de que algo dentro de mí se rompa para siempre. Como que hay una parte de mí que todavía puede creer en cosas buenas, y si esa parte se rompe, no sé si puedo arreglarla. La honestidad cruda en sus palabras me golpeó como un puño en el estómago. Mateo, escúchame. Me volví para mirarlo directamente. Eres más fuerte de lo que piensas. Has sobrevivido 7 años de abandono. Has cuidado de tu madre, y ella ha cuidado de ti. Has encontrado formas de ser feliz incluso en medio de la tristeza. Esa fuerza no desaparecerá sin importar lo que pase el domingo. Hice una pausa. Y además, no estarás solo. Yo estaré ahí. Tu madre estará ahí. Y sin importar lo que pase, sin importar si tu padre cumple su promesa o no, nosotros estaremos contigo. No vas a romperte solo. No te dejaremos. Mateo me miró durante un largo momento y luego lentamente asintió. Gracias, señor Antonio. No tienes que agradecerme. Sí tengo, porque usted no tenía que quedarse. No tenía que importarle, pero lo hizo. Y eso significa mucho. Me levanté para irme, sintiendo un nudo en la garganta. Nos vemos el domingo, Mateo. Vendré a buscarte a ti y a tu madre a las 4. Ahí estaremos. Mientras caminaba de vuelta a mi ruta, me di cuenta de algo. Este niño me había cambiado. En solo unos días había despertado algo en mí que había estado dormido durante años. Un sentido de propósito más allá de simplemente entregar cartas. Una conexión humana que iba más profundo que las interacciones superficiales que tenía con la mayoría de las personas en mi ruta. Mateo me había recordado por qué las historias importan, por qué las conexiones importan, por qué estar presente para alguien, incluso si eres un extraño, puede cambiar todo. El sábado por la tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui a la iglesia. No soy un hombre particularmente religioso. Fui criado en la fe, por supuesto. Todo el mundo lo era en este pueblo. Pero con el tiempo mi relación con Dios se había vuelto distante. No ausente, pero distante. Como un viejo amigo con el que ya no hablabas frecuentemente. Pero ese sábado sentí la necesidad de estar ahí. La iglesia del pueblo era un edificio viejo, con paredes de piedra y un campanario que había visto siglos pasar. El interior era fresco y oscuro, iluminado solo por velas y la luz que se filtraba a través de las ventanas de vidrio emplomado. No había nadie más ahí a esa hora. El padre Miguel probablemente estaba en la casa parroquial, preparándose para la misa del domingo. Así que me senté en uno de los bancos de atrás, en la penumbra, y simplemente estuve. No recé formalmente. No recité oraciones que había memorizado de niño. Simplemente hablé en mi mente con quien fuera que pudiera estar escuchando. No sé si estás ahí, pensé. No sé si te importa. Pero ese niño, Mateo, va a necesitar algo de ayuda mañana. Va a necesitar que su padre esté donde prometió estar. Va a necesitar valor para enfrentar lo que sea que venga. Y su madre va a necesitar fuerza para soportar ver a su hijo arriesgarse a ser herido otra vez. Hice una pausa en mis pensamientos. Y yo voy a necesitar las palabras correctas si las cosas salen mal. Voy a necesitar saber cómo recoger los pedazos si se rompen, porque no sé qué estoy haciendo. Soy solo un cartero, solo entrego cartas, pero de alguna manera me he convertido en parte de esta historia y quiero hacerlo bien. Quiero ayudar. Me quedé sentado ahí durante 1 hora, tal vez más. El silencio de la iglesia era profundo y reconfortante, como si hubiera un peso invisible presionando sobre mis hombros que lentamente se aligeraba. Cuando finalmente me levanté para irme, me sentía más ligero, más preparado. Como si hubiera depositado parte de mi preocupación en algo más grande que yo mismo, y ahora tenía espacio para simplemente estar presente para lo que viniera. Al salir, me encontré con el padre Miguel, que estaba regando las flores en el pequeño jardín junto a la iglesia. «Antonio», dijo con sorpresa, «no te veo por aquí con frecuencia». Era cierto. Había estado en la iglesia tal vez 3 veces en los últimos 5 años, y siempre para funerales o bodas. Necesitaba un lugar tranquilo para pensar, expliqué,
Él asintió con comprensión. El padre Miguel era un hombre sabio, de unos 60 años, con cabello blanco y ojos amables. Había sido el sacerdote del pueblo durante casi 30 años y conocía a todos por nombre. He escuchado rumores, dijo, sobre el niño Sánchez, sobre una carta. Por supuesto que había escuchado. En un pueblo pequeño, los rumores viajan más rápido que las cartas. Es verdad, su padre le escribió después de 7 años. ¿Quiere verlo? El padre Miguel dejó de regar y me miró directamente. ¿Y tú estás ayudándolo? Estoy acompañándolo mañana. Él, su madre y yo vamos al lugar donde su padre dijo que estaría esperando. Eso es muy amable de tu parte, Antonio. Me encogí de hombros, incómodo con el elogio. Solo estoy haciendo lo correcto. Precisamente. Y en este mundo hacer lo correcto es cada vez más raro. Sonrió. Rezaré por ellos mañana, por el niño, por su madre, por su padre también, donde quiera que esté. Y por ti. Gracias, padre. Mientras caminaba de regreso a casa, pensé en las oraciones, en cómo, a pesar de mi distancia de la fe formal, había algo reconfortante en saber que alguien más estaba sosteniendo esta situación en sus pensamientos, que no estábamos completamente solos en esto. Esa noche apenas dormí, no por ansiedad exactamente, sino por anticipación, porque sabía que mañana, de una forma u otra, las cosas cambiarían. Para bien o para mal, la vida de Mateo nunca volvería a ser la misma después del domingo, y yo tendría el privilegio y la responsabilidad de estar ahí para presenciarlo. El domingo amaneció claro y brillante. Me desperté temprano, aunque habíamos acordado no salir hasta las 4 de la tarde. El atardecer comenzaría alrededor de las 6, y el sauce estaba a 1 hora de caminata desde el pueblo, así que llegaríamos justo a tiempo. Pero no podía quedarme quieto. Limpié mi casa, aunque ya estaba limpia. Revisé mi uniforme 3 veces, aunque no estaba realmente de servicio. Preparé desayuno, almuerzo, incluso una cena temprana, aunque apenas probé nada. Finalmente, cerca de las 3, no pude soportarlo más. Me vestí, me aseguré de llevar agua para el camino y salí hacia la casa de Mateo. Cuando llegué, ambos ya estaban listos. Mateo llevaba la misma ropa del jueves, la camisa pequeña y los pantalones remendados, pero esta vez estaba recién lavada. Su madre había hecho su mejor esfuerzo para planchar las arrugas. Su cabello estaba peinado hacia atrás, todavía húmedo. En su bolsillo podía ver el bulto de la figurita de madera que había estado tallando. Esperanza también se había arreglado lo mejor que podía. Llevaba un vestido diferente, uno que debía reservar para ocasiones especiales. Su cabello estaba trenzado cuidadosamente. Había incluso aplicado un poco de color en sus labios, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. Estaban hinchados, como si hubiera pasado la noche llorando. «Llegaste temprano», dijo cuando me vio. «No podía esperar», admití. «¿Están listos?» Mateo asintió, pero podía ver que temblaba ligeramente. «¿Y si no está ahí?», susurró. «¿Y si llegamos y el lugar está vacío?». Esperanza se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Entonces volvemos a casa, los 3, y seguimos adelante con nuestras vidas, como siempre lo hemos hecho, pero sin peros, mi amor. Pase lo que pase hoy, sobreviviremos, juntos». Mateo asintió, pero no parecía convencido. Comenzamos nuestra caminata a las 4 en punto. El camino nos llevó fuera del pueblo, siguiendo el río que serpenteaba a través del valle. Era un camino que había recorrido 1000 veces en mis años como cartero, pero hoy se sentía diferente, más significativo, como si cada paso nos acercara no solo a un lugar, sino a un momento que definiría vidas. Caminamos en silencio durante los primeros 20 minutos. El único sonido era el crujir de nuestros pasos en el camino de tierra, el murmullo constante del río y el canto de los pájaros que se preparaban para el atardecer. El sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de colores suaves, dorados, rosas, azules pálidos. El aire olía a hierba y tierra húmeda. Una brisa ligera acariciaba nuestros rostros. Era, objetivamente, un día hermoso, el tipo de día que hace que uno agradezca estar vivo.
pero la belleza del día contrastaba fuertemente con la tensión que todos sentíamos. Finalmente, fue Mateo quien rompió el silencio. «Mamá, ¿todavía lo amas?». Esperanza tropezó ligeramente, recuperando el equilibrio rápidamente. Se detuvo y miró a su hijo. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque quiero saber si él vuelve, si quiere ser parte de nuestras vidas otra vez. Quiero saber si hay alguna posibilidad de que seamos una familia de nuevo». Esperanza cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban húmedos con lágrimas no derramadas. «El amor no es algo que se enciende y se apaga, Mateo. Una parte de mí siempre lo amará, porque me dio lo más precioso que tengo, a ti. Pero el amor no es suficiente. La confianza también importa, el compromiso importa, y esas cosas se rompieron hace mucho tiempo. Pero podrían arreglarse», insistió Mateo. «¿Verdad? Si él realmente cambió, si realmente lo lamenta». «Mateo, por favor, mamá. Solo dime si hay alguna posibilidad». Esperanza lo miró durante un largo momento y luego suspiró. «No lo sé, hijo. Honestamente, no lo sé. Necesitaría tiempo. Necesitaría ver que realmente ha cambiado, que esta vez es diferente. Necesitaría muchas cosas. Pero lo que puedo prometerte es esto: sin importar lo que pase entre tu padre y yo, tú tendrás la oportunidad de conocerlo, de tener una relación con él, porque eso es lo correcto». Mateo pareció satisfecho con esa respuesta, aunque no completamente feliz. Continuamos caminando. A medida que nos acercábamos al sauce, podía sentir la tensión aumentando. Los pasos de Mateo se hacían más lentos, su respiración más superficial. Esperanza caminaba con la espalda rígida, preparándose para lo peor. Y yo solo oraba en silencio que cuando llegáramos, el padre de Mateo estuviera ahí, porque si no lo estaba, no estaba seguro de cómo íbamos a recuperarnos de esa decepción. Finalmente, a través de los árboles, vimos el sauce. Era exactamente como Mateo lo había descrito. Un árbol enorme, con ramas que colgaban como cortinas verdes, rozando el suelo. El río corría a su lado, cantando una canción antigua. El sol descendía detrás del árbol, creando un halo dorado alrededor de sus ramas. Y bajo ese árbol, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el camino por donde vendríamos, había un hombre. Mateo se detuvo en seco, agarrando la mano de su madre con fuerza. «Está ahí», susurró. «Mamá, está ahí». Esperanza también se había detenido, su rostro pálido. Vi cómo sus manos se convertían en puños, cómo su mandíbula se tensaba. 7 años de dolor, de ira, de lucha solitaria, todo subiendo a la superficie al ver a ese hombre. El hombre era alto, probablemente cerca de 1,80 m. Tenía hombros anchos, pero ligeramente encorvados, como si llevara un peso invisible. Su cabello oscuro tenía mechones grises, aunque no podía tener más de 35 años. Tenía una barba descuidada que no lograba esconder las líneas profundas de su rostro. Vestía ropa simple, jeans desgastados, una camisa de trabajo, botas viejas. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Incluso desde la distancia podía ver que tenía los mismos ojos que Mateo, oscuros, profundos, llenos de emoción apenas contenida. Cuando nos vio, se enderezó, su cuerpo entero se tensó. Sus manos salieron de sus bolsillos y colgaron a sus lados, abriéndose y cerrándose nerviosamente. Dio un paso hacia adelante, luego se detuvo, como si no estuviera seguro de tener derecho a acercarse. «Mateo», susurró, y aunque estábamos a varios metros de distancia, el viento llevó su voz hasta nosotros. Su voz era profunda, ronca, como si hubiera estado llorando, y tal vez lo había estado. Tal vez había estado ahí durante horas, desde temprano en la mañana, esperando, rezando porque su hijo viniera. Mateo no se movió, solo lo miró, estudiándolo, tratando de reconciliar al hombre frente a él con los fragmentos de recuerdos que tenía, tratando de decidir si este extraño era realmente su padre. Esperanza apretó la mano de su hijo. «¿Quieres que vaya contigo?», le preguntó en voz baja. «¿O necesitas hacer esto solo?». Mateo la miró, luego me miró a mí, luego volvió a mirar a su padre. «Quiero ir solo», dijo finalmente. «Pero quédense donde pueda verlos, por favor. No nos moveremos de aquí».
prometió Esperanza. Entonces, lentamente, con pasos temblorosos, Mateo comenzó a caminar hacia el sauce, hacia su padre. Esperanza y yo nos quedamos donde estábamos, observando. Ella tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no apartaba la mirada. Yo tenía un nudo en la garganta que hacía difícil respirar. Mateo caminó despacio, como si cada paso requiriera un esfuerzo tremendo. Y tal vez lo requería, porque cada paso era un acto de fe, cada paso era elegir esperanza sobre protección, cada paso era arriesgarse a ser herido otra vez. Finalmente, se detuvo a 1 metro de distancia de su padre, dos extraños que compartían sangre y memoria, un niño y el hombre que lo había traído al mundo y luego lo había abandonado. El padre de Mateo se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de su hijo. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, empapando su barba. «Has crecido tanto», dijo con voz rota. Eres tan hermoso, hijo». Mateo no respondió, solo lo miró, evaluando, decidiendo, y entonces sacó la figurita de madera de su bolsillo. La sostuvo entre ellos mostrándola. «La tallé», dijo Mateo en voz baja, «como tú solías hacer. Don Ernesto me enseñó». El padre de Mateo miró la figurita, el hombre con el niño en sus hombros, y soltó un sollozo. «Es perfecta», susurró. Eres perfecto». Y entonces, sin previo aviso, sin pedir permiso, Mateo dio un paso adelante y abrazó a su padre. ¿Crees que hay algo más hermoso que el perdón, que la capacidad de un niño para abrirse otra vez, incluso después de haber sido herido? Si esta historia te está llegando al alma, por favor, compártela. Deja un comentario contándome si alguna vez has tenido que perdonar algo grande. Y suscríbete, porque esta historia todavía no termina. Lo mejor aún está por venir. El abrazo duró una eternidad y un segundo al mismo tiempo. Rafael Sánchez, porque ese era su nombre, el nombre que Mateo había llevado como apellido pero sin conocer realmente al hombre detrás de él, se derrumbó completamente. Cayó de rodillas, sosteniendo a su hijo con una fuerza desesperada, como si temiera que si lo soltaba, Mateo desaparecería como humo. Lloró como no había llorado en años. Lloró por los 7 años perdidos, por los cumpleaños que se perdió, por las noches en que Mateo lo necesitó y él no estuvo ahí, por las palabras no dichas y los abrazos no dados, por todo el amor que había estado guardado, fermentándose en culpa y arrepentimiento. Y Mateo, ese niño increíble con su corazón enorme y su capacidad de perdonar que desafiaba toda lógica, simplemente lo sostuvo. No dijo nada, solo estuvo ahí, presente, real, vivo. Esperanza sollozaba a mi lado, tapándose la boca con las manos. Puse un brazo alrededor de sus hombros, ofreciendo lo único que podía, presencia. Ella se apoyó contra mí, dejando que sus lágrimas empaparan mi camisa. «No puedo creer que realmente vino», susurró entre sollozos. Durante toda la semana, parte de mí estaba segura de que no vendría, que sería otra decepción, otra promesa rota. «Pero vino», dije suavemente, «y mira a Mateo, míralo». Ella miró y a través de sus lágrimas sonrió, porque incluso desde la distancia podíamos ver que algo había cambiado en su hijo. La tensión que había cargado durante una semana, o tal vez durante 7 años, se había desvanecido. Sus hombros, que siempre parecían demasiado pesados para un niño, finalmente se habían relajado. Padre e hijo permanecieron abrazados durante lo que pareció horas. El sol continuó su descenso, pintando el cielo de colores cada vez más intensos. Las sombras se alargaron. El río cantó su canción eterna. Y el mundo continuó girando mientras esos dos, padre e hijo, comenzaban el lento proceso de conocerse otra vez. Finalmente, se separaron. Rafael mantuvo sus manos en los hombros de Mateo, como si necesitara ese contacto físico para creer que esto era real. «Lo siento», dijo Rafael, su voz gruesa de emoción. «Lo siento mucho, Mateo. No hay palabras suficientes, no hay disculpas suficientes, pero lo siento con cada fibra de mi ser». Mateo lo miró, y en sus ojos vi algo que me partió y sanó el corazón al mismo tiempo. Compasión. «¿Por qué te fuiste?», preguntó Mateo. «La verdad completa. Quiero saberlo todo». Rafael asintió.
Se sentó en el suelo bajo el sauce, y Mateo se sentó frente a él. Y ahí, con el atardecer como testigo, Rafael contó su historia. Habló sobre las deudas que había acumulado jugando y apostando, tratando de encontrar una salida rápida a su pobreza. Habló sobre los hombres que comenzaron a amenazarlo y luego a amenazar a su familia. Habló sobre el miedo que lo consumía cada noche, el miedo de que su estupidez pudiera resultar en daño para Esperanza y Mateo. Habló sobre la noche que finalmente huyó, sin despedida, sin explicación, convencido de que era la única forma de protegerlos. Habló sobre los años que siguieron, viviendo de trabajo en trabajo, ciudad en ciudad, pagando sus deudas peso por peso, mientras su alma se vaciaba con cada día que pasaba lejos de su familia. Habló sobre las noches en que se emborrachaba solo en habitaciones baratas, llorando por todo lo que había perdido, sobre las veces que escribió cartas que nunca envió porque no se sentía digno, sobre los momentos en que estuvo tan cerca de volver, pero el miedo y la vergüenza lo paralizaban. Y finalmente habló sobre el día hace 6 meses cuando enfermó. No fue nada grave, una neumonía que los doctores trataron fácilmente, pero fue suficiente para asustarlo, suficiente para hacerle darse cuenta de que el tiempo no era infinito, que podía morir sin que su hijo supiera la verdad, sin que su hijo supiera que nunca, ni un solo día, había dejado de amarlo. Así que escribió la carta y la envió, con manos temblorosas y corazón esperanzado, rezando porque el sistema postal hiciera lo que él no había podido hacer, conectarlo con su hijo. Cuando terminó de hablar, el sol había descendido aún más. El cielo era un tapiz de naranjas sangrando en púrpuras. ¿Y mamá?, preguntó Mateo. ¿La abandonaste también? Rafael cerró los ojos. Tu madre es la mujer más fuerte que he conocido. Y sí, la abandoné de la peor manera posible. Dejé que cargara sola con todo, la pobreza, la vergüenza, las preguntas sin respuesta. La dejé criar a nuestro hijo sin ayuda. No hay perdón para eso, Mateo, y no espero que ella me perdone. Solo espero que me permita conocerte, estar en tu vida de alguna forma, aunque sea pequeña. Mateo miró hacia donde estábamos su madre y yo. Esperanza había dejado de llorar, pero su rostro estaba pálido, sus ojos rojos. «Ven», dijo Mateo, «ven a hablar con ella». Rafael se puso pálido. «No sé si quieres ser parte de mi vida, tienes que enfrentarla», dijo Mateo con una firmeza que no esperaba. «No puedes solo hablar conmigo. Ella es parte de esto también». Rafael asintió lentamente. Se pusieron de pie, y juntos, padre e hijo, caminaron hacia nosotros. A medida que se acercaban, vi cómo Esperanza se preparaba. Su espalda se puso recta. Sus manos se convirtieron en puños, su mandíbula se tensó, pero no se alejó, se mantuvo firme. Cuando llegaron, Rafael se detuvo a varios pasos de distancia. Se veía pequeño de repente, encorvado bajo el peso de su vergüenza. «Esperanza», dijo, y su voz se quebró solo al decir su nombre. Ella lo miró sin expresión, sin darle nada. «Rafael». El silencio que siguió fue denso, cargado de años de dolor no procesado. «No espero tu perdón», dijo Rafael finalmente. «No me lo merezco. Te dejé sola. Dejé que criaras a nuestro hijo sin apoyo. Dejé que sufrieras mientras yo huía como un cobarde. No hay excusa para eso». Esperanza no dijo nada. Solo lo miró. «Pero quiero estar en la vida de Mateo si tú me lo permites. No busco volver a nuestra vida juntos. No busco recuperar lo que perdí. Solo busco la oportunidad de conocer a mi hijo, de estar presente para él de la forma en que debí haber estado desde el principio». «¿Y qué te hace pensar que esta vez será diferente?», preguntó Esperanza, su voz fría. «¿Qué te hace pensar que no vas a huir otra vez cuando las cosas se pongan difíciles?» «Nada», admitió Rafael. «No tengo prueba, solo tengo mi palabra, y sé que mi palabra no vale mucho para ti ahora, pero es todo lo que tengo». Esperanza cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había lágrimas, pero también algo más, algo que parecía determinación. «No confío en ti», dijo claramente, «y va a tomar mucho tiempo antes de que pueda confiar en ti otra vez, si es que alguna vez puedo.
Pero miró a Mateo, que miraba entre sus padres con esperanza apenas contenida. Pero nuestro hijo merece conocer a su padre, merece tener respuestas. Y si tú realmente has cambiado, si realmente estás comprometido esta vez, entonces puedes estar en su vida, pero con condiciones. Cualquier condición, dijo Rafael inmediatamente, lo que sea. Primero, cada promesa que le hagas, la cumples. Si dices que vas a estar ahí, estás ahí. Si dices que vas a llamar, llamas. No más promesas rotas. Rafael asintió. Segundo, no intentas comprar su amor con regalos o dinero. Si quieres ser su padre, lo eres con presencia, con tiempo, con constancia. Entiendo. Tercero, respetas que yo soy su madre y he tomado todas las decisiones importantes durante 7 años. No llegas ahora a tratar de cambiar todo. Somos un equipo, Mateo y yo, y si quieres ser parte de ese equipo, tienes que ganar tu lugar. Lo haré, lo prometo. Esperanza lo miró durante un largo momento. Y cuarto, si vuelves a desaparecer, si vuelves a romperle el corazón a mi hijo, no habrá segunda oportunidad. Esta es tu única chance. ¿Entendido? Completamente. Mateo, que había estado escuchando todo esto en silencio, de repente habló. Mamá, ¿eso significa que puede quedarse? ¿Puede ser parte de nuestras vidas? Esperanza miró a su hijo, y su expresión se suavizó. Si eso es lo que quieres, mi amor, si eso es lo que necesitas. Mateo asintió fervientemente. Sí, sí es lo que quiero. Entonces sí, puede quedarse. Rafael soltó un sollozo de alivio, dio un paso hacia Esperanza, pero se detuvo cuando ella levantó una mano. Esto no significa que te he perdonado, dijo ella claramente. El perdón, si llega, tomará tiempo. Por ahora, esto es por Mateo, solo por él. Lo entiendo, y es más de lo que merezco. Nos quedamos bajo el sauce hasta que el sol se escondió completamente. Los 4, Rafael, Esperanza, Mateo y yo, hablamos. O más bien, ellos hablaron y yo escuché. Rafael les contó más sobre los últimos 7 años, sobre los trabajos que había tenido, sobre los lugares que había vivido, sobre cómo, hace 3 meses, había finalmente regresado a la región, consiguiendo trabajo en una carpintería en un pueblo cercano. Por eso la carta tardó tanto en llegar, explicó. La envié a la dirección vieja, pero ustedes se habían mudado dentro del pueblo. Tardó meses en encontrarlos. Mateo le contó sobre su vida también, sobre la escuela, sobre don Ernesto enseñándole a tallar, sobre cómo su madre trabajaba tan duro para darle lo que necesitaba, sobre los momentos difíciles y los momentos buenos. Y lentamente, muy lentamente, comenzaron a reconstruir los puentes que se habían roto. No iba a ser fácil. Había demasiado dolor, demasiada historia, pero estaban intentándolo, y eso era lo que importaba. Cuando finalmente caminamos de regreso al pueblo, los 4 juntos esta vez, algo había cambiado. En Mateo, en Esperanza, incluso en Rafael. No era un final feliz perfecto. La vida real rara vez ofrece esos, pero era un comienzo, una segunda oportunidad, una posibilidad de sanar. ¿Y no es eso lo que todos necesitamos a veces? ¿Una segunda oportunidad? Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar sobre las segundas oportunidades en tu propia vida, déjame un comentario. Cuéntame sobre alguien a quien necesites perdonar, o alguien de quien necesites perdón. Y suscríbete al canal, porque hay más historias que contar, más corazones que conectar, más puentes que construir. Pero esta historia todavía no termina, porque quiero contarte qué pasó después. Cómo Mateo y Rafael construyeron su relación, cómo Esperanza lentamente comenzó a sanar, y cómo yo, un simple cartero, aprendí que a veces las cartas que entregamos cambian no solo la vida de quien las recibe, sino también la nuestra. Quédate conmigo un poco más. Pasaron las semanas después de ese domingo bajo el sauce. Rafael cumplió su palabra. Cada fin de semana venía al pueblo desde la ciudad vecina donde trabajaba. Al principio, las visitas eran breves y algo incómodas. Se sentaba con Mateo en el porche, y los dos buscaban temas de conversación, tratando de llenar 7 años de silencio con palabras que a menudo se sentían insuficientes. Pero poco a poco,
Con cada visita se fueron conociendo. Rafael le enseñó a Mateo a tallar correctamente. No solo los cortes básicos que don Ernesto le había mostrado, sino técnicas más avanzadas. Cómo leer la madera, cómo seguir las vetas, cómo hacer que cada pieza contara una historia. Y mientras tallaban juntos, hablaban. O a veces no hablaban, simplemente existían en el mismo espacio, y eso también estaba bien. Yo seguía visitándolos regularmente. Ya no tenía excusa oficial, no había más cartas misteriosas que entregar, pero me había convertido en parte de sus vidas, de alguna manera. Mateo me llamaba tío Antonio ahora, y el título me llenaba de un orgullo que no sabía que podía sentir. Un sábado por la tarde, aproximadamente 2 meses después de ese primer encuentro, llegué a la casa de los Sánchez para encontrar algo inesperado. Rafael estaba ayudando a reparar el techo. Había quitado las láminas oxidadas y estaba instalando unas nuevas. Mateo le pasaba las herramientas y Esperanza preparaba limonada en la cocina. Era una escena casi normal, casi familiar. «Antonio», me saludó Rafael cuando me vio llegar, justo a tiempo. «¿Puedes sostener este lado mientras lo aseguro?» Ayudé sin decir nada, sosteniendo la lámina mientras Rafael la clavaba en su lugar. Trabajamos en silencio durante varios minutos, y luego, cuando bajamos del techo, Rafael me miró directamente. «Quiero agradecerte», dijo, «por estar ahí para mi hijo cuando yo no estuve, por ser el hombre que yo debía haber sido». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Solo hice lo correcto. «Exactamente, y eso significa más de lo que puedes imaginar». Hizo una pausa. «Mateo me contó que estuviste con él cuando abrió la carta, que te quedaste toda la tarde, que le prometiste estar ahí el domingo sin importar qué». Miré hacia donde Mateo estaba organizando las herramientas, silbando suavemente para sí mismo. «Es un buen chico. Se merecía tener a alguien en su esquina. Se merece más de lo que cualquiera de nosotros le ha dado», dijo Rafael. «Pero estoy tratando de cambiar eso, de estar presente ahora de la forma en que no pude estar antes. Lo veo, y creo que él también lo ve». Rafael siguió mi mirada hacia Mateo. «¿Sabes qué es lo más difícil? No es el perdón. Mateo me perdonó casi de inmediato, con esa capacidad que tienen los niños para amar sin condiciones. Lo más difícil es perdonarme a mí mismo. Cada vez que lo miro, veo los años que perdí, los momentos que nunca volverán. No puedes recuperar el tiempo perdido», dije suavemente, «pero puedes estar presente para todo el tiempo que viene, y eso tiene que ser suficiente». Rafael asintió, limpiándose el sudor de la frente. «Lo estoy intentando. Dios sabe que lo estoy intentando». Esperanza salió con una jarra de limonada y vasos. Nos sirvió a todos, y nos sentamos en el porche recién reparado. El sol de la tarde caía sobre nosotros, cálido y reconfortante. «El techo se ve bien», comentó Esperanza mirando hacia arriba. «No gotea por primera vez en años. Todavía necesita trabajo en el lado este», dijo Rafael, «y las paredes necesitan una nueva capa de pintura. Los escalones también están flojos». Hizo una pausa. «Si me lo permites, puedo volver el próximo fin de semana y trabajar en eso». Esperanza lo miró durante un largo momento. Había algo diferente en su expresión ahora, algo más suave que la dureza que había mostrado ese primer día bajo el sauce. «Estaría bien», dijo finalmente. «Mateo puede ayudarte. Le gusta aprender». «Me encantaría enseñarle». Mateo sonrió ampliamente. «¿Puedo, mamá? ¿Puedo ayudar con la pintura?» «Por supuesto, mi amor. Pero primero terminas tu tarea». «Ya la terminé. Toda». Esperanza levantó una ceja escéptica. «¿Toda? ¿Incluso las matemáticas?» Mateo hizo una mueca. «Bueno, casi toda. Todavía me falta un problema. Es muy difícil». Rafael se inclinó hacia adelante. «¿Puedo verlo? Siempre fui bueno con las matemáticas». Mateo corrió adentro y regresó con su cuaderno. Rafael lo estudió. Luego comenzó a explicar el problema paso por paso. Su voz era paciente, alentadora, y Mateo escuchaba con atención, haciendo preguntas, asintiendo cuando entendía. Los observé a todos, Rafael enseñando, Mateo aprendiendo, Esperanza mirándolos con una expresión indescifrable, y sentí algo cálido expandirse en mi pecho. Esto era lo que una carta podía hacer. No solo entregar palabras de un lugar a otro, sino conectar vidas.
crear puentes, dar segundas oportunidades. Y yo, el simple cartero que había entregado esa carta, había tenido el privilegio de presenciarlo todo. 3 meses después del primer encuentro bajo el sauce, recibí una invitación inesperada. Era un domingo por la mañana. Estaba preparando mi desayuno cuando alguien tocó a mi puerta. Era Mateo, vestido con ropa limpia y una expresión emocionada en su rostro. «Tío Antonio, tienes que venir con nosotros hoy». «¿A dónde?» «Es una sorpresa, pero papá dijo que tenías que estar ahí, que eres parte de la familia ahora». «Parte de la familia». Las palabras resonaron en mi pecho. «Dame 5 minutos para cambiarme». Nos encontramos frente a la casa de Mateo. Él, Esperanza, Rafael y yo. Rafael llevaba una caja grande envuelta en papel marrón. «¿A dónde vamos?», pregunté. Rafael sonrió misteriosamente. «Ya verás». Caminamos por el pueblo, pasando la plaza principal, la iglesia, la escuela. La gente nos saludaba al pasar. Algunos nos miraban con curiosidad, especialmente a Rafael, a quien muchos todavía recordaban de años atrás, y cuyo regreso había generado mucho chisme. Pero Rafael no parecía importarle. Caminaba con la cabeza en alto, con Mateo a su lado y Esperanza a unos pasos detrás. Finalmente llegamos a un pequeño taller al final de la calle principal. Tenía un letrero que decía «Carpintería Vargas», pero estaba claramente abandonado. La pintura estaba descascarada, las ventanas polvorientas. Rafael sacó una llave de su bolsillo. «Don Bernardo me vendió el lugar la semana pasada», explicó mientras abría la puerta. «Está viejo, quiere retirarse y necesitaba a alguien que continuara el negocio». Abrió la puerta y entramos. El interior estaba lleno de herramientas viejas, bancos de trabajo cubiertos de polvo y el olor penetrante de madera y barniz. «Necesita mucho trabajo», continuó Rafael, «pero tiene buenos huesos y con algo de esfuerzo puede ser algo especial». «¿Te vas a mudar al pueblo?», preguntó Esperanza sorprendida. «¿De forma permanente?». Rafael asintió. «Ya renuncié a mi trabajo en la ciudad. Conseguí un pequeño cuarto que alquilar en la casa de doña Carmen. No es gran cosa, pero es suficiente. Y está a solo 3 calles de ustedes». Mateo saltaba de emoción. «Eso significa que te veré todos los días, no solo los fines de semana. Todos los días, hijo, cada día». Esperanza tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran algo diferente, algo más esperanzado. Rafael colocó la caja grande sobre uno de los bancos de trabajo y la abrió. Dentro había un letrero tallado en madera hermosa. Decía «Carpintería Sánchez, padre e hijo». Mateo se quedó sin aliento. «¿Padre e hijo? Pensé que podríamos trabajar juntos», dijo Rafael. «Después de la escuela, los fines de semana. Puedo enseñarte todo lo que sé, y algún día, cuando seas mayor, este lugar será tuyo». Mateo corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. Rafael cerró los ojos, abrazando a su hijo, y pude ver las lágrimas corriendo por su rostro. Esperanza se acercó lentamente, miró el letrero. Luego miró a Rafael. «¿Estás seguro de esto? ¿De quedarte?» «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Las cosas no serán fáciles. Reconstruir un negocio, reconstruir la confianza, reconstruir todo. Lo sé, pero estoy listo para el trabajo, todo el trabajo que sea necesario». Esperanza asintió lentamente. Luego, por primera vez desde ese día bajo el sauce, sonrió. Una sonrisa pequeña, cautelosa pero real. «Está bien, entonces hazlo. Quédate, construye tu negocio, construye tu relación con tu hijo, y tal vez, con el tiempo, tal vez construyamos algo más». No dijo «nosotros» explícitamente, no hizo promesas, pero la implicación estaba ahí, flotando en el aire como una posibilidad frágil pero hermosa. Rafael entendió, asintió, limpiándose las lágrimas. «Gracias por darme esta oportunidad. No la desperdiciaré. Más te vale que no». Pasamos el resto del día limpiando el taller, los 4 juntos, barriendo el polvo de años, limpiando ventanas, organizando herramientas. Era trabajo duro, pero había algo profundamente satisfactorio en ello. Mientras trabajábamos, observé a esta familia comenzar a sanar. Mateo reía mientras su padre le contaba historias sobre carpintería. Esperanza sonreía ocasionalmente.
aunque todavía mantenía cierta distancia de Rafael. Y Rafael trabajaba con una determinación que hablaba de un hombre comprometido a demostrar, día tras día, que había cambiado. Y yo, el cartero que había entregado una simple carta, me encontraba en el centro de todo esto, parte de algo más grande que yo mismo. 6 meses después de ese domingo bajo el sauce, el pueblo celebraba su festival anual. Era una celebración que había existido durante generaciones. Música en la plaza, comida de todos los hogares, bailes tradicionales, risas y comunidad. Todo el pueblo participaba. Ese año, la carpintería Sánchez tenía un puesto en el festival. Rafael y Mateo habían estado trabajando durante semanas, creando pequeñas figuras talladas para vender, animales, casas diminutas, juguetes para niños. Su puesto era popular. La gente se detenía, admiraba el trabajo y muchos compraban. Pero más que eso, vi cómo la gente hablaba con Rafael, cómo lentamente lo estaban reintegrando a la comunidad. No fue fácil. Hubo personas que no podían perdonarlo, que murmuraban cuando pasaba, que lo trataban con frialdad, pero Rafael lo soportaba con gracia, entendiendo que la confianza se ganaba lentamente, una interacción a la vez. Esa noche, cuando las luces se encendieron y la música comenzó, vi algo que me hizo detenerme. Rafael le extendió la mano a Esperanza. ¿Bailarías conmigo? Ella lo miró con sorpresa. Habían estado trabajando juntos, hablando más, pero todavía mantenían cierta distancia física. Todavía no habían cruzado esa línea. No sé si... Solo un baile, dijo Rafael suavemente. Sin expectativas, sin promesas. Solo un baile. Esperanza miró a Mateo, que observaba con esperanza apenas contenida. Luego miró a Rafael, realmente lo miró, y algo en su expresión se suavizó. «Un baile», acordó. Rafael la llevó a la pista de baile improvisada en la plaza. La música era lenta, una canción tradicional que había sido bailada en este pueblo durante 100 años. Y ahí, bajo las luces de colores y las estrellas brillantes, comenzaron a bailar. Al principio era rígido, formal. Había demasiada historia entre ellos, demasiado dolor. Pero lentamente, a medida que la música continuaba, se relajaron. Sus cuerpos recordaban cómo moverse juntos. Sus corazones recordaban cómo latir al mismo ritmo. No era amor, no todavía, pero era algo. Era un comienzo, era una puerta entreabierta. Era la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podían encontrar el camino de regreso el uno al otro. Mateo me encontró en la multitud, su rostro brillando de felicidad. «Están bailando, tío Antonio. ¿Lo ves? Están bailando juntos. Lo veo, hijo. ¿Crees que papá se quedará esta vez para siempre?» Miré a Rafael, que bailaba con Esperanza con tanta ternura que dolía mirarlo. Vi la forma en que la miraba como si fuera lo más precioso en el mundo. Vi la determinación en su postura, el amor en sus ojos. «Sí, Mateo, creo que esta vez se quedará. Bien, porque lo amo, y creo que mamá también todavía lo ama, aunque no lo diga. Creo que tienes razón». Mateo me abrazó de repente. «Gracias, tío Antonio, por todo, por traer la carta, por quedarte conmigo, por ser parte de nuestra familia». Le devolví el abrazo, sintiendo ese nudo familiar en mi garganta. «Es un honor ser parte de tu familia, Mateo». 1 año después de ese jueves, cuando entregué una carta a un niño pobre del pueblo, recibí mi propia sorpresa. Era domingo, mi día libre. Estaba en casa, leyendo tranquilamente, cuando alguien tocó a mi puerta. Abrí para encontrar a toda la familia Sánchez, Rafael, Esperanza y Mateo. «¿Qué hacen aquí?», pregunté sorprendido. «Tenemos algo para ti», dijo Mateo, rebotando en sus pies con emoción. «Algo muy especial». Me llevaron a la sala. Rafael llevaba algo envuelto en tela. «Antonio, tú cambiaste nuestras vidas», comenzó Rafael. «Cuando entregaste esa carta, no solo trajiste papel, trajiste esperanza, trajiste una segunda oportunidad, trajiste a una familia de regreso a la vida». Esperanza continuó. «Has estado con nosotros en cada paso del camino, celebrando nuestros triunfos, sosteniéndonos en nuestras luchas. Te has convertido en parte de nuestra familia
de una forma que nunca esperamos, pero por la que estaremos eternamente agradecidos. Mateo tomó la tela y la quitó, revelando lo que había debajo. Era una talla de madera, la más hermosa que había visto. Mostraba 4 figuras: un hombre, una mujer, un niño y otro hombre de pie, ligeramente aparte, pero claramente conectado a los demás. Éramos nosotros, los 4. En la base había una inscripción: familia no es solo sangre, es quien está ahí cuando más lo necesitas. Gracias, Antonio, por estar ahí. No pude hablar. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras sostenía la talla, sintiendo el peso y el amor que había sido tallado en cada centímetro de madera. La hicimos juntos, explicó Mateo. Papá hizo las figuras grandes, yo hice los detalles pequeños, y mamá escribió las palabras. Es perfecta, finalmente logré decir. Es gracias, gracias. Rafael puso una mano en mi hombro. No, Antonio, gracias a ti, por ser el tipo de hombre que ve a un niño y decide quedarse. Por ser el tipo de hombre que entrega más que solo cartas. Por ser el tipo de hombre que construye familia donde la encuentra. Nos quedamos así durante un largo momento, los 4, conectados por una historia que había comenzado con una simple carta, pero que se había convertido en algo mucho más grande. Y me di cuenta de algo. Durante 20 años había pensado que mi vida había sido una serie de oportunidades perdidas, que había sacrificado mis propios sueños por mi familia, que nunca había tenido la oportunidad de construir algo mío. Pero estaba equivocado, porque ahí, en esa sala, sosteniendo esa talla de madera, rodeado de personas que me llamaban familia, me di cuenta de que había construido algo hermoso. No de la forma que esperaba, no de la forma que había imaginado cuando era joven, pero hermoso de todas formas. Hoy, 2 años después de entregar esa carta, todavía soy el cartero del pueblo. Todavía recorro las mismas calles polvorientas. Todavía entrego cartas, paquetes, facturas. Todavía conozco cada rostro, cada puerta, cada secreto que se filtra entre las rendijas de los buzones oxidados. Pero algo ha cambiado. Ya no me siento como alguien que simplemente pasa por la vida de otras personas. Me siento conectado, arraigado, parte de algo más grande. La carpintería Sánchez prospera. Rafael y Mateo trabajan juntos todos los días después de la escuela y los fines de semana. Su reputación ha crecido y ahora reciben pedidos de pueblos vecinos. La gente viene específicamente a comprar muebles y tallas hechas por padre e hijo. Esperanza dejó de limpiar casas. Rafael insiste en apoyarla financieramente ahora. Y aunque al principio fue difícil para ella aceptar su orgullo, su independencia ganada con tanto esfuerzo, finalmente permitió que él contribuyera. Ahora trabaja en la carpintería también, manejando los libros, tomando pedidos, siendo el corazón organizacional del negocio. Y Mateo es un niño diferente. La resignación en sus ojos ha desaparecido completamente. Ha sido reemplazada por brillo, por curiosidad, por la confianza de un niño que sabe que es amado, que sabe que su padre está ahí, que sabe que tiene una familia que lo respalda. Hace 3 meses, Rafael y Esperanza se casaron nuevamente. Fue una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. Esperanza llevaba un vestido simple, pero hermoso, que las mujeres del pueblo habían ayudado a coser. Rafael llevaba un traje que había comprado con sus propios ahorros. Y Mateo fue el padrino, de pie entre sus padres, conectándolos. Yo estuve ahí, por supuesto, en la primera fila, llorando descaradamente mientras el padre Miguel los volvía a unir en matrimonio. En sus votos, Esperanza dijo algo que nunca olvidaré. Rafael, me rompiste. Me dejaste sola con un bebé y un corazón destrozado. Y durante años pensé que nunca podría perdonarte, que nunca podría volver a confiar. Pero aprendí algo importante. El perdón no es olvidar. El perdón es elegir amor sobre amargura. Es elegir esperanza sobre resentimiento. Y cada día elijo perdonarte. Cada día elijo amarte otra vez. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Y Rafael respondió: Esperanza, no merezco tu perdón, no merezco tu amor, pero pasaré cada día del resto de mi vida tratando de ganarlo.
no con palabras, sino con acciones, no con promesas, sino con presencia. Estaré ahí cuando despiertes y cuando te duermas. Estaré ahí en los días buenos y en los días difíciles. Estaré ahí hasta mi último aliento. Esta es mi promesa, y esta vez la cumpliré. No hubo un ojo seco en la iglesia. Después de la ceremonia hubo una celebración en la plaza. Todo el pueblo vino. Incluso aquellos que habían murmurado sobre Rafael, que habían dudado de su regreso, que habían predicho que fallaría, vinieron a celebrar. Porque esto era más que una boda. Era la historia de redención. Era la prueba de que las personas pueden cambiar, de que las familias pueden sanar, de que el amor, incluso cuando está roto, puede ser reparado. Y mientras bailaban, Rafael y Esperanza, con Mateo bailando a su alrededor, riendo, me di cuenta de algo. Las cartas que entrego no son solo papel y tinta, son puentes, son segundas oportunidades, son hilos que tejen el tapiz de vidas humanas, conectándonos de formas que nunca podríamos imaginar. Y yo, el humilde cartero, tengo el privilegio de ser parte de eso. Hoy pasé por la casa de los Sánchez para entregar el correo habitual, pero ya no es la casa pobre y destartalada que era hace 2 años. Las paredes han sido pintadas de un amarillo alegre, el techo ya no gotea, los escalones están firmes, hay flores en el jardín, rosas que Esperanza plantó con sus propias manos. Mateo estaba en el porche, trabajando en una nueva talla. Ya no es un principiante, sus manos se mueven con confianza, con habilidad. Ha heredado el talento de su padre. «Hola, tío Antonio», me saludó, levantando la vista con una sonrisa. «Hola, Mateo, ¿qué estás haciendo?». Me mostró su trabajo. Era una escena completa, un pueblo pequeño con casas diminutas, árboles, personas, y en el centro un cartero con su bolsa entregando una carta a un niño. «Es para ti», dijo, «para tu cumpleaños el próximo mes. Pero no se lo digas a papá. Se supone que es una sorpresa». Me senté junto a él, admirando su trabajo. «Es increíble, Mateo, realmente increíble. Papá dice que tengo un don, que puedo hacer que la madera cuente historias. Tu padre tiene razón». Nos quedamos en silencio por un momento, cómodos el uno con el otro. «Tío Antonio, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Eres feliz?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?». Porque antes, cuando te conocí por primera vez, tenías esta mirada, como si estuvieras cansado, no solo físicamente, sino como si tu alma estuviera cansada». Hizo una pausa. «Pero ahora no, ahora te ves diferente, más ligero. Este niño increíble con su sabiduría antigua. Tienes razón, estaba cansado. Durante años sentí que estaba simplemente pasando por la vida, haciendo mi trabajo, cumpliendo mis obligaciones, pero nunca realmente viviendo, nunca realmente conectado». Miré la talla en sus manos. «Pero entonces conocí a tu familia y me di cuenta de que había estado buscando propósito en los lugares equivocados. El propósito no está en grandes logros o éxitos dramáticos, está en las pequeñas conexiones, en estar presente para las personas que importan, en ser parte de sus historias». «Entonces somos tu propósito». Sonreí. «Eres una parte importante de él». «Sí». Mateo sonrió también. «Bien, porque tú eres parte importante de nuestro propósito también». Rafael salió de la casa en ese momento, limpiándose las manos en un trapo. «Antonio, justo a tiempo. ¿Tienes un momento? Quiero mostrarte algo». Lo seguí adentro. La casa había sido transformada. Ya no era el lugar sombrío y pobre que había sido. Ahora era cálida, acogedora. Había muebles que Rafael había hecho con sus propias manos, cortinas que Esperanza había cosido, fotografías en las paredes, momentos capturados de esta nueva vida que estaban construyendo juntos. Me llevó a una habitación pequeña en la parte de atrás. Era nueva, una adición que habían construido el año pasado. «Este es mi taller en casa», explicó, «donde trabajo en proyectos especiales». Sobre el banco de trabajo había una pieza grande cubierta con una sábana. «He estado trabajando en esto durante meses», dijo, «para ti, como agradecimiento por todo». Retiró la sábana. Era una réplica perfectamente tallada de mí,
vestido con mi uniforme de cartero, mi bolsa sobre el hombro, pero no estaba solo. A mi alrededor estaban talladas figuras más pequeñas, personas del pueblo, todos conectados por líneas delgadas que representaban cartas, mensajes, conexiones. Era hermoso, era arte, era una representación perfecta de lo que hago, de quién soy. Rafael, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo quería que supieras cuánto significas para nosotros, para todo el pueblo en realidad, porque no solo nos conectaste a nosotros, nos conectas a todos. Eres el hilo que mantiene a esta comunidad unida. Me quedé sin palabras. Solo podía mirar la talla, sintiendo el peso de sus palabras. Esperanza entró en la habitación, limpiándose las manos en su delantal. Cuando vio la talla, sonrió. Es perfecta, mi amor, perfecta. Se acercó a mí y puso una mano en mi brazo. Antonio, eres familia. No solo nuestra familia, eres familia del pueblo, y te amamos. Y ahí, en esa pequeña habitación llena del olor a madera y barniz, rodeado de personas que habían pasado de ser extraños a ser mi familia, finalmente entendí algo fundamental. Nunca estuve viviendo una vida pequeña o sin importancia. Nunca estuve simplemente pasando. Estuve construyendo conexiones. Estuve siendo el puente que las personas necesitaban. Estuve haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer, y era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Si llegaste hasta aquí conmigo, si escuchaste esta historia completa, gracias. Gracias por creer que las segundas oportunidades existen. Gracias por recordar que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Gracias por entender que las palabras importan, que las cartas importan, que las conexiones humanas son lo más importante que tenemos en este mundo. Quiero dejarte con una pregunta, y quiero que la pienses realmente. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites escribir? ¿Alguien a quien debas decirle algo importante? ¿Alguien con quien quieras reconectar antes de que sea demasiado tarde? Porque la vida es frágil, el tiempo es cruel, y las oportunidades no esperan. Pero las palabras pueden sanar, pueden construir puentes, pueden traer de vuelta lo que se perdió, pueden crear familia donde no existía antes. No esperes una carta perfecta, no esperes el momento perfecto. Solo escribe, solo di lo que necesitas decir, solo extiende la mano, porque nunca sabes qué puerta podrías abrir, qué vida podrías cambiar, qué historia podrías comenzar. Mateo era solo un niño pobre en un pueblo pequeño. Rafael era solo un hombre roto que había huido de sus errores. Esperanza era solo una mujer que luchaba sola. Y yo era solo un cartero que entregaba papel. Pero juntos creamos algo hermoso. Juntos demostramos que la redención es posible, que el perdón es poderoso, que el amor, incluso cuando está roto, puede ser reparado. Y si nosotros pudimos hacerlo, tú también puedes. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario. Cuéntame sobre alguien que necesites perdonar, o alguien de quien necesites perdón. Cuéntame sobre una carta que deberías escribir. Me encantaría leerlo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias sobre cartas que transforman vidas, sobre segundas oportunidades y el poder de las palabras, suscríbete a El Cartero del Pueblo y activa la campanita, porque cada semana traigo nuevas historias. Historias del corazón humano, historias que te recuerdan por qué las conexiones importan. Recuerda, las cartas que entregamos, ya sea en papel o en palabras habladas, no son solo mensajes, son esperanza, son amor, son oportunidades de decir lo que debe ser dicho antes de que sea demasiado tarde. No esperes, escribe esa carta, haz esa llamada, da ese abrazo, tiende ese puente, porque al final lo único que realmente importa es el amor que damos y el amor que recibimos. Y a veces, solo a veces, todo lo que se necesita es tener el valor de intentar, de extender la mano, de creer que las cosas pueden ser diferentes. Mateo tuvo ese valor, su padre tuvo ese valor, su madre tuvo ese valor, y yo tuve el privilegio de estar ahí para presenciar cada momento.
Yo soy Antonio Vargas, soy el cartero del pueblo, y esta ha sido la historia de cómo una carta cambió todo, de cómo un niño pobre encontró a su padre, de cómo una familia rota se sanó, y de cómo un cartero solitario encontró su propósito. Pero más que eso, es la historia de que nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para volver, nunca es demasiado tarde para pedir perdón, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Las segundas oportunidades existen, pero tienes que tener el valor de tomarlas. Así que toma la tuya, escribe tu carta, construye tu puente, crea tu historia, y cuando lo hagas, recuerda a Mateo, recuerda a Rafael, recuerda a Esperanza, recuerda que si ellos pudieron encontrar el camino de regreso el uno al otro después de 7 años de silencio, tú también puedes encontrar el camino hacia quien necesites alcanzar. El cartero del pueblo siempre vuelve con más historias, pero tú tienes tu propia historia que escribir. Empieza hoy.